Buenos días para todas y para todos. En nombre del Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE, les damos la bienvenida al evento de entrega de certificaciones de operaciones estadísticas evaluadas durante el año 2012. El DANE es la entidad responsable de la planeación, levantamiento, procesamiento, análisis y difusión de las estadísticas oficiales de Colombia. Para acercar la información que producimos a todos los usuarios posibles, utilizamos diferentes fuentes como Twitter, @DANE_Colombia, DANE Colombia en Facebook o nuestra página web www.dane.gov.co. En cualquiera de estos sitios pueden consultar la información oficial que se produce y utilizarla para tomar decisiones. Damos un cordial saludo al doctor Pedro Luis Borges Ramírez, Contador General de la Nación, doctor Luis Guillermo Vélez Cabrera, Superintendente de Sociedades, doctor Ignacio Duarte Gómez, Secretario General encargado de la Superintendencia del Subsidio Familiar, doctor Juan Miguel Durán Prieto, Superintendente de Puertos y Transporte, doctor Enrique Valencia Montoya, Superintendente de la Economía Solidaria, doctor Enrique González Villa, Presidente Ejecutivo de la Cámara Colombiana del Libro, doctor Nelson Omar Vargas, Subdirector de Hidrología del IDEAM, estamos esperando al doctor Ricardo José que viene en camino, capitán de navío Mauricio Moreno, Coordinador General de DIMAR, doctor Orlando Enrique Cabral de Segovia, Presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, doctor Gilberto Toro Giraldo, Director Ejecutivo Fede Municipios, doctora Constanza Tuesta, Directora General encargada de la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Naturales de Colombia, doctor James Mesa Dishington, Presidente Ejecutivo de Fede Palma, doctor Andrés Fernando Moncada Zapata, Presidente Ejecutivo de la Federación Nacional de Avicultores de Colombia, doctora Ana Marta Miranda Corrales, Jefe de la Oficina de Planeación del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, doctor Andrés Vergara Valle, Jefe de la Oficina de Planeación del Ministerio de Educación Nacional, doctor José Ignacio Argote, Jefe de la Oficina de Planeación del Ministerio de Cultura, doctor Daniel Enrique Ariza Heredia, Director de Planeación y Direccionamiento Corporativo del SENA, doctor César Fabián Gómez, Asesor de la Oficina Asesora de Planeación de Colciencias, doctor Fernando Cortina, Director del Gabinete de la Presidencia del Instituto Nacional de Estadística de España, que nos acompaña a través de videoconferencia, doctor Eduardo Efraín Freire Delgado, Subdirector encargado del DANE y Director Técnico de Metodología y Producción Estadística de INPE. Asimismo, queremos saludar a quienes integraron las comisiones de expertos independientes en el desarrollo y la evaluación de la calidad del proceso estadístico, a los colegas de las entidades del Estado, señoras y señores de los medios de comunicación y colegas del DANE. Nos acompañan en la mesa principal el doctor Jorge Bustamante, director del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, el doctor Eduardo Efraín Freire Delgado, subdirector encargado del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, el doctor Mario Chamé Masillo, secretario general del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, y la doctora Nelcy Araque García, directora técnica de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización Estadística del Departamento Administrativo Nacional de Estadística. A continuación, daremos lectura al orden del día. Primero, Himno Nacional de la República de Colombia. Segundo, palabras del director del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, doctor Jorge Bustamante. Tercero, presentación video, proyecto de aseguramiento de la calidad estadística. Cuarto, palabras del doctor Fernando Cortina, director del Gabinete de la Presidencia del Instituto Nacional de Estadísticas de España. Quinto, entrega de certificaciones. Damos inicio al acto escuchando las notas del Himno Nacional de la República de Colombia, para lo cual los invitamos a ponerse de pie. Bustamante, director del Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Buenos días para todas y para todos. En primer lugar, quiero dar mis agradecimientos por la asistencia a este evento. El desafío que tenemos en el DANE es institucionalizar
anualmente la entrega de los certificados de las operaciones estadísticas. Quiero saludar muy especialmente al doctor Fernando Cortina, director del Gabinete del Instituto Nacional de Estadística de España, que nos acompaña desde Madrid en este momento, y contarles que el doctor Cortina y el Instituto Nacional de Estadística de España, además de otros institutos como el de Canadá y otros institutos de otros países del mundo, está trabajando conjuntamente con nosotros para tener la mejor incorporación del concierto económico mundial. El primer intento de un inversionista de un país para contactar a otro país es efectivamente su información básica, información oficial del país. Quiero saludar, por supuesto, al doctor Pedro Luis Borges Ramírez, Contralor General de la Nación, al doctor Luis Guillermo Vélez Cabrera, Superintendente de Sociedades, al doctor Ignacio Duarte, en representación de la Superintendente de Subsidio Familiar, al doctor Juan Miguel Durán Prieto, Superintendente de Puertos y Transportes, al doctor Enrique Valencia Montoya, Superintendente de Economía Solidaria, al doctor Enrique González Villa, Presidente Ejecutivo de la Cámara Colombiana del Libro, con quien tenemos algunos proyectos adicionales, al doctor Nelson Omar Vargas, subdirector de Hidrología del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, al capitán de navío Mauricio Moreno, en representación de DIMAR, al doctor Orlando Enrique Cabrales Segovia, presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, al doctor Gilberto Toro Giraldo, director ejecutivo de Federmunicipios, con quien trabajamos también en otros proyectos, a la doctora Constanza Atuesta, directora general encargada de la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia, al doctor James Mesa Hitchington, presidente ejecutivo de Fedepalma, al doctor Andrés Fernando Moncada Zapata, presidente ejecutivo de la Federación Nacional de Agricultores de Colombia, a la doctora Ana Marta Miranda Corrales, jefe de Oficina de Planeación Ministerio de Tecnología de la Información y Comunicaciones TICS, al doctor Andrés Vergara Valle, jefe de la Oficina de Planeación del Ministerio de Educación Nacional, al doctor José Ignacio Argote, jefe de la Oficina de Planeación del Ministerio de Cultura, al doctor Daniel Enrique Ariza Heredia, director de Planeación y Dirección de Corporativo del SENA, al doctor César Fabián Gómez, asesor Oficina Asesora de Planeación de Conciencias, al doctor Eduardo Freire Delgado, director técnico de Metodologías, Producción Estadística INPE, al doctor Mario Chamier, secretario general del DANE, a la doctora Nelcy Araque, directora del IPEN. Quiero saludar muy especialmente al doctor Luis Alberto Zuleta, que nos acompaña, que ha sido colega, investigador y columnista, y al doctor Hugo López, entre otros colegas que han participado en muchas investigaciones con el DANE. Quiero también saludar muy especialmente a todos los funcionarios y funcionarias del DANE, un equipo extraordinario que me ha tocado en este par de años que llevo acá y, digamos, conocer la profundidad y la seriedad con que trabaja el DANE para beneficio de todo el país. El DANE, como entidad responsable de la coordinación y regulación del Sistema Estadístico Nacional, debe llevar a cabo una labor institucional técnica metodológica que lo ubica a la vanguardia de los procesos estadísticos a nivel mundial. Asimismo, lidera los procesos de aseguramiento de la calidad estadística mediante la conformación de una comisión de expertos independientes, nacionales e internacionales. Es deber de los países en vía de desarrollo hacer una buena planeación, en la que la información estadística ocupe un lugar fundamental. Efectivamente, unas buenas bases de información y el cumplimiento de las buenas prácticas son esenciales para saber de qué estamos hablando, cuánto vale, cuál es la cobertura, el alcance y las políticas que deben ser implementadas.
La estandarización y certificación de los procesos estadísticos responde a la necesidad de disponer de la información estadística oficial del país, generadas por entidades públicas y privadas. El desafío para que Colombia consolide un sistema estadístico nacional tiene un punto de partida en el Decreto Ley 4178 del 2011, la cual faculta al DANE para su coordinación y planeación. En el mundo, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, Eurostat, París 21, la CEPAL, el Consejo Económico para el África, el Consejo Económico para el Asia, las Naciones Unidas y la Comunidad Andina de Naciones están implementando mecanismos para armonizar su producción estadística como requisito imprescindible para hacerse presente en la comunidad internacional. Ustedes han visto que llevamos 5 años de crisis internacional económica y el debate fundamental en Europa ahora es sobre la credibilidad de algunos países que presentaron ante la Comunidad Económica Europea, de los 17 países que hacen parte, que son miembros, no de la parte política, sino de la parte económica. Hay un debate enormemente grande en toda la comunidad, en todas las reuniones internacionales acerca de la calidad de las estadísticas, y el debate nos permea a nosotros, y es porque una eventual mala calidad de las estadísticas puede llevar a los países a crisis profundas. Prueba de ello son los casos de Grecia, en gran parte, por supuesto, España, que tiene una crisis delicada, Italia, Portugal, Irlanda, algunos países de Europa del Este. Entonces, el debate fundamental ahora es el papel de los institutos nacionales de estadística y los productores oficiales de estadística. En eso, en esa calidad, en estas certificaciones, efectivamente se basa un solo elemento, que es la confianza. Si no hay confianza o si hay dudas, las relaciones entre países, entre actores económicos, se vulneran. Entonces, el desafío nuestro es cada vez, en el Departamento Administrativo de Estadística y en el nivel de la comunidad internacional, tener mejores estadísticas, y en eso estamos trabajando. Dentro de este contexto, la agenda internacional está enfocada en consolidar una buena información estadística desde el punto de vista técnico, financiero, contable, a través de indicadores. El presidente Santos hizo una solicitud formal para que Colombia entre a la OCDE. A Chile le tomó más de 4 años producir y cumplir las exigencias metodológicas y estadísticas para ser socio de esta organización. A México le aceptaron su ingreso, pero bajo la condicionalidad de cumplir con requisitos estadísticos que aún no tenía. Y el debate mundial ahora es el alcance de los institutos nacionales de estadística por una razón. Porque, por ejemplo, México ya tiene el Instituto Nacional de Estadística independiente del gobierno. Chile está en este momento con una ley de estadística en la cual también el Instituto Nacional de Estadística de Chile queda independiente. Y es filosóficamente es por lo siguiente. Ustedes bien lo saben, lo he repetido, yo estoy convencido de eso, es que la información no es de los gobiernos. La información es de los ciudadanos. Y cada ciudadano tiene el derecho a esa información para ver qué decisiones toma frente a su vida, frente a sus inversiones. Pues ya México tiene un Instituto Nacional Independiente, algunos países del mundo están en este momento, está haciendo carrera, una especie de Banco de la República para nosotros que tiene una independencia, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Tiene, digamos, autonomía, por decirlo así, más que independencia, una autonomía especial, un fuero especial, que conserva efectivamente, independientemente de cuál el partido que llegue al poder, se respete y los ciudadanos cuenten indefectiblemente con esa calidad de información. El proyecto de aseguramiento de la calidad estadística ha sido diseñado para proporcionar a las entidades responsables de la información estadística un mecanismo de evaluación que consolide la confianza entre los usuarios y la opinión pública en general, asegurando transparencia en el proceso estadístico.
teniendo en cuenta los aspectos que definen las dimensiones de pertinencia, exactitud, puntualidad. Estamos tratando de hacer un esfuerzo enormemente grande en el DANE para ser cumplidos con respecto al calendario que ustedes recibieron ahora, que es que el 10 de enero todos los actores económicos, públicos y privados tengan un calendario exacto, donde están todas las publicaciones del año. O sea, está desde enero hasta diciembre, el día y la hora, a qué hora sale la estadística, cuándo sale la estadística. El desafío es efectivamente que cada actor tenga la confianza y la tranquilidad que esas estadísticas salen a esa hora de ese día. Es una señal muy precisa para que tome sus propias decisiones. Igualmente, accesibilidad, interpretabilidad y coherencia, elementos esenciales para la evaluación de la calidad de las estadísticas oficiales y en concordancia con los requerimientos de los organismos internacionales que regulan la actividad estadística, como la Oficina de Estadística de Naciones Unidas y la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE. El DANE ha construido los requisitos de calidad para la producción estadística oficial colombiana, para los censos, encuestas y operaciones estadísticas obtenidas a partir de registros administrativos, evaluando y certificando procesos estadísticos. Desde el año 2006 se ha desarrollado el proceso de certificación de diferentes operaciones estadísticas en los sectores de medio ambiente, transporte, construcción, industria, comercio y servicios, seguridad y defensa. El proceso de evaluación es realizado por una comisión de expertos independientes integrada por profesionales vinculados a la academia y de larga trayectoria en la temática de las operaciones estadísticas objeto de evaluación, del cual se obtuvo un concepto favorable para certificar la calidad del proceso estadístico de las operaciones estadísticas de importantes entidades como las que hoy nos acompañan: Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones, Ministerio de Educación Nacional, Ministerio de Cultura, Contaduría General de la Nación, Superintendencia de Subsidio Familiar, Superintendencia de Puertos y Transportes, Superintendencia de la Economía Solidaria, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Cámara Colombiana del Libro, Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, que fue el doctor Ricardo Lozano, nos acompaña ahorita, Dirección General Marítima DIMAR, Agencia Nacional de Hidrocarburos, Departamento Administrativo de Ciencia y Tecnología e Innovación Conciencia, Federación Colombiana de Municipios, Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite, FEDEPALMA, Federación Nacional de Agricultores de Colombia, FENAVI, a quienes felicitamos por la certificación obtenida y por ser parte del Sistema Estadístico Nacional con la calidad y los estándares necesarios para tomar decisiones. Asimismo, invitamos a todas las entidades productoras de información estadística a integrarse a nuestro proyecto de aseguramiento de la calidad estadística. Este año vamos a adelantar 70 operaciones estadísticas aproximadamente, de las cuales 28 son del DANE. El DANE también está llevando a cabo un esfuerzo muy grande que también tiene que pasar por un filtro de certificación. Entonces, el desafío es el siguiente: el DANE no cuenta con todos los recursos económicos para llevar a cabo gratuitamente este proceso de certificación estadística. Entonces, estamos tratando de que las entidades que se certifiquen, digamos, paguen una parte de esa certificación. Todavía no tenemos suficiente presupuesto, es decir, este esfuerzo que se hace de algunas de sus entidades que se han certificado gratuitamente es un esfuerzo del presupuesto del DANE. No hay un rubro específico en el presupuesto del DANE para invertir en estas operaciones estadísticas. Entonces, el pedido es que cada vez más pues haya parte de financiación o cofinanciación de parte de las entidades en ese sentido. Yo les agradezco infinitamente esta asistencia, felicitamos y pido un aplauso para todas las entidades, los gerentes aquí presentes, los representantes de las entidades certificadas y muchas gracias. Por motivos de agenda vamos a hacer
un cambio. A continuación tendremos las palabras del doctor Fernando Cortina García, director del Gabinete de la Presidencia del Instituto Nacional de Estadística de España. Sí, muchísimas gracias. Buenas tardes desde España, buenos días Colombia, ilustrísimas autoridades, estimados asistentes y queridos amigos de Colombia. En primer lugar, quería agradecer la invitación a formar parte de este importante evento y por haber formado parte del proceso de certificación de calidad de determinadas operaciones del Sistema de Estadísticas Nacionales de Colombia, lo cual constituye un auténtico honor para mí y para la institución a la cual represento, el INE de España. En un mundo donde la crisis ha puesto de manifiesto la necesidad de disponer de estadísticas fiables y oportunas, de llevar a cabo inspecciones, visitas de estudios obligatorias impuestas por los organismos internacionales para evaluar la calidad de los indicadores, como ha sido el caso de Grecia, Irlanda, Portugal, España, cobra un mayor valor el ejercicio que hoy acontece basado en iniciativas voluntarias promulgadas por la Autoridad Estadística de Colombia, el DANE. Este proceso de evaluación de determinadas operaciones estadísticas culmina hoy en este acontecimiento que tiene lugar. Este ejercicio, por otra parte poco común y cada vez más requerido por las instituciones y autoridades nacionales, internacionales, oficiales y privadas, constituye un excelente ejemplo de aplicación del Código de Buenas Prácticas aprobado recientemente por la Comisión Estadística de Naciones Unidas. El proceso de certificación de calidad que se lleva a cabo en Colombia es reconocido en numerosos foros y por parte de instituciones y organismos involucradas en la estadística oficial como un ejercicio ejemplar y a imitar por parte de los países como una muestra de transparencia e independencia y responsabilidad profesional. Me gustaría resaltar el hecho de que las evaluaciones se efectúan a través de una comisión de expertos totalmente independientes en los aspectos metodológicos, difusión, accesibilidad para los usuarios, elementos importantes contemplados en su Código de Buenas Prácticas, como ya ha comentado y mencionado el doctor Bustamante en su presentación. Esta comisión, además, formula planes de mejoramiento no solo en el DANE, sino para las otras entidades del Sistema Estadístico Nacional, con miras a consolidarlo y dotar de la función del DANE de organismo regulador y coordinador del sistema, tal y como se está produciendo en la nueva Ley Estadística Europea, la predominancia de los institutos y oficinas de estadística como organismos coordinadores y rectores del sistema estadístico. Por otra parte, conviene resaltar el hecho de que con vistas a formar parte y a integrarse en la OCDE, estos ejercicios sin duda son de enorme reconocimiento, valorados y constituyen un aval irrefutable de transparencia e independencia profesional. En Europa se han desarrollado en los últimos años los denominados peer reviews. Consisten en evaluaciones a pares Eurostat, países miembros, Estados miembros, que no son más que la aplicación de un proceso de certificación y auditoría de calidad similar al de Colombia y ejercicios que se extienden no solamente a las oficinas de estadística, sino al sistema estadístico en su totalidad, como recientemente se está haciendo en estas evaluaciones. Lo cual refleja que la línea emprendida hace algunos años por las autoridades colombianas ha sido también trazada por otros organismos de reconocido prestigio internacional, como es la Oficina Estadística de la Unión Europea, Eurostat. Por último, no me queda más que felicitar a todas las instituciones que hoy son condecoradas y a todos aquellos que han hecho posible la realización de este excelente y ejemplar ejercicio y animarles a que continúen en la línea que emprendieron y que hoy constituye un referente internacional. Muchísimas gracias. Muchas gracias al doctor Cortina. A continuación, veremos el video Proyecto de Aseguramiento de la Calidad Estadística. De calidad. Vamos a ir nombrando la entidad, las operaciones que van a ser certificadas y vamos a solicitar al representante de la entidad que por favor nos acompañe a pronunciar las palabras. Iniciamos con la Contaduría General de la Nación, certificado de la calidad de la operación, registro de saldos y movimientos de las entidades estatales. Invitamos al doctor Pedro Luis Borges Ramírez, Contador General de la Nación. Buenos días. En nombre de la Contaduría General de la Nación, un saludo muy especial y diferente
para usted, doctor Jorge Bustamante, su equipo directivo, de igual manera para todos los gerentes públicos que hacemos concurrencia en el día de hoy en este querido auditorio del DANE, de igual manera todos los servidores públicos que nos acompañan en este acto, y de igual manera pues un saludo especial para todas las entidades de derecho privado que hoy también el DANE los exalta con esta certificación. Asimismo un saludo especial para los señores periodistas y demás personas que se encuentran en este auditorio. Creo que necesariamente estas palabras han de ser de agradecimiento para manifestar especial saludo institucional de parte de la entidad que represento, la Contaduría General de la Nación, a todas las personas que participaron en el proceso de certificación de calidad de la información en el marco del proyecto de aseguramiento de la calidad del proceso estadístico para las operaciones denominadas, comillas, saldos y movimientos de las entidades estatales, pues en razón de su importancia, trascendencia y significado, la misma lleva implícita un gran compromiso para nuestra entidad en la política de buenas prácticas de gobierno y la transparencia. En un mundo actual, globalizado y sin fronteras, se han producido y originado profundos cambios en materia de información contable y gubernamental, sustentados en la necesidad de un Estado moderno, capaz de rendir cuentas de su gestión de manera confiable, oportuna y transparente, con el propósito de brindar a la ciudadanía, como usted muy bien lo predicaba, doctor Bustamante, los instrumentos y los medios que le permitan ejercer su ineludible participación que es propia de todo régimen democrático, además de facilitar el proceso de toma de decisiones por los distintos niveles de gobierno y, por qué no, de los mismos usuarios. Pero para lograr este objetivo, los instrumentos y medios que permiten esta participación apuntan a contar con tipologías de carácter cualitativas, las que junto con una adecuada divulgación exigen que la información sea de alta calidad. Justamente hoy, y entendiendo que la operación estadística denominada saldos y movimientos de las entidades estatales que administra la Contaduría General de la Nación cumple con los requisitos de calidad exigidos por estas autoridades competentes, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, nos otorga la certificación de calidad de información, exaltación que recibimos con honor y que constituye motivo de beneplácito y orgullo para nuestra querida institución y para todos nuestros regulados a lo largo y ancho del país. Cuando el DANE nos ofreció realizar el proceso de evaluación a nuestra operación estadística, este hecho lo convertimos en reto y propósito institucional, esto es, conocer internamente nuestra operación estadística realmente si la misma se estaba produciendo bajo estándares de calidad exigidos por las autoridades y si el producto de la operación estadística suplía las necesidades de nuestros usuarios o, en su defecto, que dicha realidad nos permitiera poder identificar ajustes y mejoras que requeríamos realizar. Con el apoyo incondicional de los técnicos del DANE y la Comisión de Expertos, las subcontadurías de consolidación y certificación de la información y del área del sistema de nuestra entidad, se dio la tarea de allegar toda la información necesaria para evidenciar los procesos que se realizan para la generación de estas estadísticas, llegando a la conclusión que hoy nos reúne en este auditorio del DANE. El logro de esta certificación es el fruto de un trabajo realizado durante muchos años, en los que, pese a las dificultades por lo que ha tenido que sortear esta entidad, hemos logrado consolidar un sistema de información lo suficientemente robusto que permite la generación de información de base contable y con estándares de calidad que se constituyen herramientas fundamentales por excelencia para la adecuada toma de decisiones. La certificación es otorgada en un momento coyuntural para la vida institucional de esta, la Contaduría General de la Nación, pues se avecinan cambios significativos en el modelo contable que actualmente rige en el país, al estar incorporándose en el actual régimen de contabilidad pública elementos sustantivos de la normatividad contable internacional,
Me refiero a las normas internacionales de información financiera y a las normas internacionales de contabilidad para el sector público, lo que sin duda alguna nos demanda esfuerzos adicionales que redundarán en la calidad de la información. Por tal razón, el Gobierno de la Prosperidad para Todos, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la Contaduría General de la Nación, como órgano rector en el norte de la modernización del Estado, ha definido un camino de realinderamiento hacia la modernización de la gestión gubernamental en lo relativo a la contabilidad general de la Nación, con el propósito de determinar nuevas políticas, principios y normas sobre contabilidad que deben regir en el país para todo el sector público. Para la CGN, el hecho de recibir esta certificación es motivo de orgullo para todos y cada uno de sus funcionarios, pues nos permite concluir que estamos haciendo las cosas por un buen camino, pero a la vez se convierte en un gran reto, pues lo que continúa es la realización de una serie de esfuerzos institucionales para garantizar y mantener esta certificación que hoy nos otorgan. Solo me resta agradecer al señor director del DANE, doctor Jorge Bustamante, a su equipo de trabajo y a los expertos externos por habernos permitido darles a conocer cómo lo hicimos y cómo hacemos las cosas en la Contaduría General de la Nación, y gracias por habernos indicado las mejoras que necesitamos realizar a nuestra operación estadística, la que ya hemos comenzado a poner en práctica. Muchas gracias. A continuación, las certificaciones de la Superintendencia de Sociedades. Certificaremos estadísticas de estados financieros remitidos por las sociedades, supervisadas por la Superintendencia de Sociedades, y estadísticas de reorganización empresarial. Invitamos al doctor Luis Guillermo Vélez a recibir la certificación y luego pronunciarnos palabras. Voy a ser muy breve. Un saludo a toda la mesa principal y por supuesto al doctor Jorge Bustamante por este importantísimo reconocimiento. Nos han certificado esta vez en 2 estadísticas. Creo que esto es absolutamente esencial. Creo que es un sello de calidad indiscutible, es un reconocimiento a la calidad del dato producido por la superintendencia. Y simplemente decir que además de ese agradecimiento muy especial por las certificaciones, tengo entendido que una de la más alta categoría y la siguiente, digamos, una categoría un tanto inferior, nos pone un reto por delante, nos pone por delante el reto de continuar certificándonos. Tengo entendido que tenemos un proceso más en certificación en este momento, que sería un tercero en certificación, y nos vamos a comprometer a someter 3 procesos estadísticos nuevos a la certificación de ustedes. Estamos jugados con esta idea de DANE, estamos reconociendo la importancia que es una verificación, una certificación adecuada de los procesos, y creo que las entidades que producimos datos de Colombia debemos realmente involucrarnos de una manera mucho más directa en estos procesos y obviamente tener este sello de calidad, este sello de buenas prácticas que nos está otorgando el DANE. Una felicitación a todos ustedes de verdad por el trabajo que hacen tan maravilloso, tan importante para el país, y de verdad que es nuestro compromiso con ustedes seguir trabajando en este tipo de certificaciones. Muchas gracias. A continuación, vamos a entregar las certificaciones de la Superintendencia del Subsidio Familiar, estadísticas de población beneficiada por cajas de compensación familiar y estadísticas de recurso humano en las cajas de compensación familiar. Invitamos al doctor Ignacio Duarte, secretario general encargado, a recibir la certificación y pronunciar las palabras. Doctor Jorge Bustamante, doctora Nelcy Araque, doctor Eduardo Freire,
doctor Mario Chamí, representante de las diferentes entidades del sector público y aún del sector privado que hoy se certifican junto a nosotros, funcionarios del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, demás personas asistentes, amigos de los medios de comunicación, amigas y amigos todos. En primera instancia, manifestar un saludo muy cordial al señor Superintendente Dr. Edmundo Conde, quien hoy, dada una agenda programada con mucha antelación, con una actividad fundamental con sus vigiladas, no pudo acompañarnos en la mañana de hoy, pero ha querido que a través nuestro, como secretario general, comunique a ustedes una palabra de agradecimiento y de consideración a este esfuerzo conjunto, como unas de voluntades forjado entre el DANE y desde luego con la actitud de esta administración de la superintendencia. En nombre de toda nuestra entidad, de todos sus funcionarios y muy especialmente de su grupo de estadística, quiero agradecer al Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, por hacer este reconocimiento a un proceso de administración y aseguramiento de la calidad de la información estadística que producen nuestras vigiladas y que procesa y administra la Superintendencia del Subsidio Familiar. La Superintendencia del Subsidio Familiar, en el mes de noviembre del año pasado, obtuvo esta certificación de aseguramiento de la calidad de la información estadística. Esto con base y el desarrollo del análisis y evaluación de la calidad de las operaciones estadísticas, a través de las cuales se verificó el cumplimiento de los requisitos de calidad. Esto por medio de la valoración cuantitativa y cualitativa de cada uno de los requisitos de calidad según los tipos de operación estadística. Este procedimiento fue realizado mediante el acompañamiento del DANE, que registró los hallazgos, recomendaciones y observaciones evidenciadas durante el proceso de evaluación. Quiero aprovechar este momento para agradecerle de forma muy especial al doctor Bustamante y al departamento que usted muy bien dirige por ese acompañamiento como ente rector que garantiza estas buenas prácticas estadísticas a efectos que entidades como la nuestra puedan generar y difundir la información confiable y conforme a normas y métodos en la técnica de este proceso de estadística. Como lo mencioné anteriormente, la superintendencia recibe, procesa y administra la información estadística de las cajas de compensación en diferentes variables, pero bajo los estándares estadísticos internacionales adoptados por el DANE, que garantizan de esta manera su calidad, credibilidad, integridad y transparencia. Este es un trabajo que no es nuevo para nuestra entidad. De hecho, desde 1996 se formalizó al interior de la Superintendencia el manejo de la información estadística con la creación del grupo de estadística encargado de recibir, validar y distribuir la información estadística que produce permanentemente las cajas de compensación familiar a través de las diferentes variables establecidas. Por lo tanto, ha sido una superintendencia que hace una presencia importante en todo el comercio internacional de Colombia. Hoy el trabajo conjunto de la Superintendencia de Puertos y Transporte y el DANE, a través de la celebración del convenio de cooperación técnica entre las dos entidades, nos permiten obtener la certificación de calidad de operación estadística gestión portuaria, un logro que como entidad nos complace mucho y también nos compromete al cumplimiento de un plan de mejoramiento de la operación estadística. Nuestro propósito será mantener la certificación y lograr la máxima calificación para esta operación, evaluando igualmente la inclusión de otras operaciones estadísticas al interior de la superintendencia. Convenios como el celebrado con el DANE nos permitió llevar a cabo un proceso de evaluación dentro de los tiempos establecidos y sin ningún tipo de inconvenientes. La diligencia y profesionalismo, tanto del equipo técnico del DANE como el de la Oficina de Planeación de la Superintendencia, lograron cumplir a cabalidad el proceso que hoy nos permite obtener esta importante certificación de calidad de la operación estadística en gestión portuaria. Este proceso nos ha llevado a conocer y entender la importancia de adoptar las mejores prácticas en el manejo y documentación de las operaciones estadísticas basadas en el conocimiento técnico que ofrece el DANE. Nuestra operación estadística se fortalecerá en términos de documentación, consistencia y publicación de la información y cobertura, así como acercarnos a las necesidades de los usuarios al interior y exterior de la entidad.
El sector que vigilamos es el del comercio exterior, con todos sus actores, de la cadena logística y cadena de transporte de pasajeros a nivel nacional. Tenemos grandes retos frente a la eficiencia en el transporte y en la calidad de la prestación del servicio. No hay un colombiano que no utilice el transporte público y su infraestructura. Por lo tanto, nos hemos dedicado no solamente a recuperar información por parte de nuestros vigilados, sino de ir a la fuente principal. Hemos venido haciendo encuestas tanto en carreteras como en terminales de transporte, en aeropuertos y demás, para obtener una fuente adicional de información. El año pasado logramos consolidar nuestra herramienta tecnológica que nos ha permitido organizar esta información, cual se llama Vigía. Es un programa hecho para la superintendencia, donde ya los vigilados empezaron por primera vez a entregarnos toda la información vía magnética, vía web, y nosotros así poder consolidar esta información frente a estadísticas y frente a lo que el sector requiere. Próximamente tendremos estadísticas en logística y transporte en todas sus modalidades. Esa ha sido nuestra meta, ya venimos trabajando en eso y pensamos ser la entidad fuente de información que le pueda otorgar al país cómo estamos en transporte, cómo estamos en tránsito, en todos los temas relacionados, y cómo estamos en comercio exterior desde el principio hasta el final, desde la carretera, desde el transportador, la operación portuaria, aeroportuaria y demás. Hemos venido creando inclusive por primera vez un grupo estadístico y de estudios sectoriales para el sector, el cual pretendemos consolidarnos como una entidad al servicio de los ciudadanos frente a la información que producimos con la eficiencia y con la veracidad, que como lo ha comentado el doctor Bustamante, lo que el país necesita son fuentes de información veraces. Y eso es algo que hemos venido trabajando y seguiremos trabajando para el país. Muchísimas gracias. A continuación, Superintendencia de la Economía Solidaria, Certificado de Calidad de la Operación Estadística, Estados Financieros de las Cooperativas y Fondos de Empleados. Palabras del doctor Enrique Valencia Montoya, Superintendente de la Economía Solidaria. Buenos días. En nombre del cuerpo directivo y los funcionarios de la Superintendencia de la Economía Solidaria, agradezco a las directivas del Departamento Administrativo Nacional de Estadística ANE, entidad responsable de la planeación, levantamiento, procesamiento, análisis y difusión de las estadísticas oficiales de Colombia, el certificado de calidad de información que han otorgado a nuestra entidad, especialmente al doctor Jorge Bustamante, director del DANE. Este agradecimiento es extensivo a todos los amigos del gobierno, del sector solidario, los medios de comunicación y del sector privado. La Constitución Política de Colombia le señala al Estado la obligación de promover y proteger al sector solidario de la economía. A la Superintendencia de la Economía Solidaria le corresponde la protección del sector solidario. Nuestro direccionamiento estratégico con énfasis en el mejoramiento continuo se ha orientado a la eficiencia, eficacia y efectividad de los procesos para lograr el cumplimiento de la misión institucional. La doctrina expedida por Supersolidaria ha dado al sector un marco de referencia propio que da claridad a las actuaciones de las distintas organizaciones y los lleva al desarrollo de mejores prácticas. Nuestras funciones de inspección, vigilancia y control sobre cooperativas, fondos de empleados y asociaciones mutuales hoy están certificadas en la norma internacional ISO 9001, versión 2008, y la norma técnica de gestión pública colombiana NTC GP 1000, versión 2009. La eficiente supervisión conlleva el crecimiento del sector, donde hoy se tienen activos por cerca de 23 billones de pesos.
La cartera de las cooperativas, fondos de empleados y mutuales asciende a cerca de 12 billones de pesos. Los depósitos superan los 6 billones de pesos. El capital social propio de los asociados es cercano también a los 6 billones, el patrimonio a los 10 billones de pesos y los ingresos rondan los 20 billones de pesos. La Superintendencia de la Economía Solidaria vigila a 183 cooperativas de ahorro y crédito, 6.200 cooperativas de otra índole, 1.797 fondos de empleados y 207 asociaciones mutuales. Cerca de 16 millones de colombianos tienen relación indirecta con el sector de la economía solidaria. Ahí están vinculados en forma directa 5,5 millones de colombianos. Se destaca la presencia de la mujer en el sector solidario. El 49% de los asociados son del sexo femenino, lo que las convierte en un actor activo en la toma de las decisiones y desarrollo del sector. Nuestras estadísticas se manejan bajo estándares de calidad. En el año 2012, la Superintendencia comenzó un proceso de alineamiento de su producción estadística con la metodología establecida por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE. En el marco del proyecto de aseguramiento de calidad del proceso estadístico, por lo que emitió concepto favorable de certificación a la operación estadística de estados financieros de las cooperativas y fondos de empleados, producida por la Superintendencia de la Economía Solidaria. En el 2013, la Superintendencia de la Economía Solidaria seguirá atendiendo las recomendaciones hechas por el DANE y así disponer de datos precisos, oportunos, confiables y útiles para nuestros supervisados y la comunidad en general. Nuestro lema, por unas entidades solidarias confiables, define claramente nuestra razón de ser. Finalmente, felicito de manera especial a las personas que hoy nos acompañan y que recibieron también su certificado, así como a los organizadores del evento. Muchas gracias. Cámara Colombiana del Libro, certificado de calidad de la operación, estadísticas del libro en Colombia. Invitamos al doctor Enrique González Villa, presidente de la Cámara Colombiana del Libro. Buenos días, saludo a la mesa directiva, al director del DANE, doctor Jorge Bustamante, a los colegas que reciben hoy también con nosotros la certificación y a todos los asistentes. En nombre de la Cámara Colombiana del Libro, agradecemos al director del DANE y a su equipo de trabajo por habernos invitado a participar en este proceso de certificación, por habernos acompañado en el análisis, las correcciones y las nuevas formas para diseñar de una manera más técnica la determinación de la muestra, la recolección de la información y su procesamiento hasta obtener los resultados que nos permiten conocer de una manera más confiable la información sobre el sector editorial colombiano en todas sus facetas. El DANE ha efectuado este acompañamiento asumiendo los costos de este proceso de certificación, lo cual agradecemos. Quiero también agradecer a todo el personal y a los contratistas que participaron en este trabajo, pues gracias a ellos hoy tenemos una mejor información y unos mejores procesos. En este proyecto nos ha acompañado nuestro socio estratégico, que es la empresa Views Colombia, quienes son especialistas en investigación de mercados. Les agradezco a sus directivos y ejecutivos y comparto con ellos esta certificación y el compromiso de cumplir los requerimientos para optimizar este proceso. La Cámara del Libro tiene estadísticas anuales desde el año 1994 y con estos datos hemos podido medir
la transformación del sector editorial y sobre todo las repercusiones que sobre este sector ha tenido el ingreso de las nuevas tecnologías. Siempre hicimos las estadísticas con personal de la Cámara hasta hace 2 años que contamos con el servicio externo a través de la empresa BIOS. Desde la aparición de Internet y el gran volumen de información que se maneja en la red, la edición y venta de libros ha variado significativamente. Por ejemplo, ha desaparecido una parte importante de nuestro sector que fue protagonista por muchos años, la edición y venta de enciclopedias en papel, y como consecuencia se han suprimido muchos puestos de trabajo que se empleaban para la comercialización de estos productos enciclopédicos, sobre todo en la modalidad de puerta a puerta. Otro ejemplo es que la venta de textos escolares en este periodo ha caído a la mitad, a pesar de que el número de estudiantes ha aumentado. Esto lo hemos visto reflejado después, porque el texto escolar y su uso incide como un factor importante en la calidad de la educación, lo hemos visto reflejado en el rendimiento de las pruebas saber y las pruebas de comprensión de lectura. Ahora, con la aparición del libro digital y con la producción de tabletas amigables para la lectura, se viene una nueva transformación. Y para el tema que hoy nos ocupa, una nueva manera de medir las copias vendidas de los libros que en adelante se llamarán contenidos. Desde el sector vemos con optimismo esta llegada de nuevas tecnologías, pues ya los jóvenes están leyendo y escribiendo en digital, y pasarlos a lecturas más formales será nuestro reto. Seguramente el texto escolar también tendrá que evolucionar, y las editoriales son conscientes que deben producir contenidos que se adapten a estas nuevas tecnologías y que le permitan al profesor y al estudiante interactuar con las bibliotecas escolares y las bibliotecas públicas en la profundización de la información, del conocimiento y de la lectura. Colombia es un país que tiene un bajo índice de lectura. Precisamente, el próximo 4 de marzo, el DANE dará a conocer los resultados de la gran encuesta de lectura que se realiza cada 5 años aproximadamente. En compra de libros estamos aún peor. Compramos medio libro por habitante al año. Solo para ubicarnos en el contexto internacional, menciono los países que más dinero invierten per cápita en libros al año. Noruega, $215 per cápita. Alemania, 156, Suiza, 133, Estados Unidos, 130. Y los más cercanos, España, $82 per cápita, Brasil, 17, y Colombia, el año pasado invirtió $6.50 per cápita en libros. Mire, para la Contaduría General de la Nación es de especial significación e importancia esta certificación que le ha otorgado el día de hoy el Departamento Administrativo Nacional de Estadística en razón de 2 puntos fundamentales. La Contaduría General de la Nación viene trabajando en un proceso de apertura en los temas de globalización contable. Y en los temas de globalización contable, los procesos de calidad priman a nivel mundial. Por eso, en lo que tiene que ver con normas internacionales de contabilidad para el sector público y normas internacionales de información financiera, apuntan a nuestro proyecto de modernización. Y esta certificación que nos ha otorgado el DANE hoy es una herramienta consustancial al proceso de armonización del régimen de contabilidad pública para estar a tono con una de las exigencias que está hoy demandándole al gobierno de la prosperidad para todos en cabeza del presidente Santos, en el entendido que es el propósito de gobierno entrar el país a los países de las buenas prácticas, eso es a la Organización para la Cooperación del Desarrollo, y en ese propósito nosotros estamos haciendo ingentes esfuerzos por alinearnos. Por ello es de satisfacción esta certificación que nos entrega el DANE hoy, porque nos compromete con el país, no solamente con el país, con los 46 millones de colombianos que enhorabuena el señor director del DANE, el doctor Jorge Bustamante, ha liderado este proceso de certificación, no solamente para entidades públicas, sino para entidades del sector privado, como lo vimos hoy en este importante acto.
se certificó FENADE, la Federación Nacional de Municipios, Fedepalma, que son gremios importantes en este país, donde se denota que hacer las cosas paga. Y decirle al señor director del DANE por este medio que hacer público lo público paga, porque cuando se hace público lo público, todos los colombianos entramos en un proceso de transparencia que es lo que necesita la ciudadanía en general.